Rizomas comestibles. Achira o Canna edulis. En decocción las raíces se usan como diurético y en molienda para hacer harina para hacer pan y repostería. El rizoma de la achira contiene abundante agua, almidón, abundantes carbohidratos, bajos niveles de proteína, y dosis elevadas de ácido ascórbico, vitamina A, y minerales como calcio, hierro, potasio y magnesio. Su uso mayoritario era para la producción de harina de sagú y el almidón, obtenida de las raíces de la planta de achira o sagú, la cual se usaba como alimento básico para niños durante los primeros años de vida en preparaciones con leche fresca de vaca. El almidón de sagú tiene alto contenido de amilasa, la cual es una proteína importante. Arue o Pteridium esculentum. El rizoma es comestible y almidonado de helecho Pteridium esculentum. Con el tiempo, con una población en crecimiento, la planta alimenticia nativa más importante para los maoríes fue la raíz del arue, un helecho de Pteridium esculentum. Alpinia galanga o jengibre tailandés. La galanga se ha utilizado durante mucho tiempo como una especia culinaria y una planta medicinal. Originaria del sudeste asiático, donde ha sido una parte importante de muchas culturas asiáticas, tiene un sabor y aroma similar al de la raíz de jengibre. Las cualidades picantes y aromáticas de la galanga la convierten en un ingrediente ideal en varios platos tradicionales, como las sopas y el arroz. Arracacha. Esta raíz tuberosa reservante es apreciada no solo por su sabor, sino también por su digestibilidad, ya que contiene un almidón muy fino así como también un alto contenido de calcio y vitamina A, variedad amarilla. Arthropodium cirratum. Los rizomas son comidos por los maoríes después de ser cocinados por angi, rocas calientes. Se cree, por dos razones, que esta planta fue una vez cultivada por ellos. Primero, la planta crece mucho más grande bajo cultivo de lo que usualmente lo hace en la naturaleza. Y segundo, se le encontraba frecuentemente cerca de casas y plantaciones abandonadas maoríes. Es endémica de Nueva Zelanda, donde pudo haber sido una vez cultivada. Es usado como medicina y también como alimento, y tiene una importancia simbólica en la cultura tradicional maorí. Cañavera. Los tallos de la planta joven son bastante comestibles y saben a espárragos. Es una planta comestible prácticamente en su totalidad. Su raíz y brotes cocidas o crudas, tienen un alto contenido en azúcar. En Japón con sus hojas en polvo se hacen albóndigas, las semillas se consumen crudas o cocidas, y se pueden moler como harina y de los tallos, se extrae azúcar. Su raíz, se hace harina para luego usarla en panadería y repostería. La raíz es gruesa y contiene una gran cantidad de almidón. Los rizomas y los tallos jóvenes de caña se comen crudos, en ensalada, en escabeche, horneados, fritos y también molidos y usados en lugar de café. Cúrcuma. A veces llamada azafrán indio o la especia dorada, es una planta alta que crece en Asia y América Central. Con rizomas muy ramificados, de color amarillo a naranja, cilíndricos y aromáticos. Es una de las especies más usadas en la gastronomía de la India como colorante alimentario para el arroz, carne y diversos platos. El color amarillo brillante de la cúrcuma procesada ha inspirado a muchas culturas a usarla como un tinte. El extracto de esta planta es utilizado como colorante alimentario de dos formas: como cúrcuma, extracto crudo, y como curcumina, estado purificado o refinado. Ambos estados denominados en general como cúrcuma. Espadaña. El rizoma se aprovecha como verdura, con un alto contenido en almidón. Se cosecha entre el otoño y el invierno. Los brotes tiernos se consumen a veces cocidos, y el polen se emplea como suplemento alimenticio mezclado con harina. Ginseng. La parte empleada de la planta es la raíz. Popularmente, se utiliza para tratar diversos trastornos de salud, tales como problemas cardíacos, la diabetes, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, etc. Tiene la función de fortalecer la memoria y el sistema inmunitario, mejorar el rendimiento, prevención del cáncer, etc. No obstante, no existe evidencia científica sólida de su efectividad en ninguno de ellos, por lo que no se puede hacer ninguna recomendación firme sobre su empleo. El ginseng es la planta adaptógena por excelencia.
Dada su capacidad de adaptarse a entornos difíciles en donde otras plantas no proliferan, la densidad de nutrientes que favorecen el funcionamiento de los organismos vivos es alta. Actúa como un suplemento dietario natural. Jengibre. El tallo subterráneo es un rizoma horizontal muy apreciado por su aroma y sabor picante. Los rizomas se utilizan en la mayor parte de las cocinas del mundo a través de la cocina asiática. Los rizomas tiernos son jugosos y carnosos, con un fuerte sabor. Se suelen conservar en vinagre como aperitivo o simplemente se añaden como ingrediente de muchos platos. Las raíces maduras son fibrosas y secas. El jugo de los rizomas viejos es extremadamente picante y a menudo se utiliza como especia en la cocina china para disimular otros aromas y sabores más fuertes, como los mariscos y la carne de cordero. Lirio renga, rengarenga. Es usado como medicina y también como alimento, y tiene una importancia simbólica en la cultura tradicional maorí. Los rizomas son comestibles cuando se les cocina y pueden ser encontrados todo el año. Los rizomas son comidos por los maoríes después de ser cocinados por angi, rocas calientes. Colenso creyó, por dos razones, que esta planta fue una vez cultivada por ellos. Primero, la planta crece mucho más grande bajo cultivo de lo que usualmente lo hace en la naturaleza. Y segundo, se lo encontraba frecuentemente cerca de casas y plantaciones abandonadas maoríes. Maranta arundinacea. Los rizomas se extraen de plantas de cerca de 25 años. Así, llegan a tener cerca de 23% de almidón. Los rizomas se lavan, luego se enjuagan, se vuelven a lavar y a secar y, finalmente, se reducen a pulpa en morteros o con trituradoras mecánicas. El líquido lechoso obtenido de la molienda se pasa a través de una tela gruesa que actúa como tamiz, donde queda retenido un mucílago de almidón de baja proteína, hierro y fósforo, que al secarse se transforma en un polvo insoluble. Se usa en dieta humana en la forma de bizcochos, pudings, mermeladas y tortas, y también con bovril, leche, en la cocina coreana, o hervido con algo de harina de trigo, como un alimento fácilmente digerible para niños y personas con restricciones dietéticas. No os olvidéis darle a me gusta, que no os cuesta nada, y compártelo, que, a mí, me ayudáis muchísimo para seguir subiendo vídeos para el interés de todos, y para que YouTube los comparta por más sitios. Si quieres, suscríbete para estar informado de todos los vídeos que suba. Muchas gracias, y hasta pronto.